Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. 9 en punto de la mañana de este viernes 19 de mayo del año 2023. Muy buenos días. Está usted en la sintonía de En Conexión Éxitos, en Conexión Radio, por Éxitos 107.1 FM. Bueno, en Conexión Éxitos vale también, ¿no? Muy bien. En Conexión Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. También nos puede usted escuchar en la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su teléfono celular. Y si usted entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días. Aunque acá lo que está viendo es la computadora, ¿no? En fin, recibo el saludo de Guillermo Lozada desde Georgia. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan generosa, nos saluda desde Caracas. Ana Black, nuestra querida Ana, viernes, eufórica. Guillermo Triana está en Humboldt, Texas. Carlos Cuevas en Filadelfia. Saeda Bon en Orlando. Carmen Delgado en Medellín. María Isabel Vargas Rodríguez está en Palmersville, Tennessee. Orlando Barreto nos saluda desde Houston. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días. Aquí estoy tratando de complacer al conductor del programa, de ponerle una mejor toma. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Buenos días y feliz viernes a todos. Mariel Sofía Rodríguez está encargada de la producción informativa. Ella está en Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Trujillo, España. Un saludo para todos. Esperamos que tengan un fin de semana excelente, pero primero pues disfruten del programa de hoy. No era en Madrid, era en Trujillo, Extremadura. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Daniel Patiño en los controles. Buenos días, Daniel. Buenos días, César, equipo y todos los oyentes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 19 de mayo, es el día de San Adolfo de Arras. Así que felicitaciones a todos los Adolfos. San Crispín de Viterbo. Felicitaciones a todos los Crispín. Leo Crispín y me viene Crispín Patiño, el tabaco cumanés, allá en Venezuela. San Dustán de Canterbury, San Ivo, San Francisco Col. Felicitaciones pues a todos. En el calendario astrológico tenemos a la luna menguando en Tauro, pero a las 11:53 de la mañana tendremos la luna nueva, de manera tal de que entrará la luna a crecer a partir de esa hora. De la luna nueva, ese es el inicio del ciclo lunar. Tiempo para sembrar, para implementar los nuevos proyectos. Empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie. Para eso es, pues, la luna nueva. Y la tendremos con la luna en Tauro, que es una luna por demás generosa, es la luna de la llenura y la abundancia. A las 2:48 de la tarde entrará creciente la luna en Géminis. La luna de Géminis es la luna de la comunicación, la luna para compartir con los demás, la luna para enviar cartas, en fin. Y esa luna en Géminis va a estar hasta el domingo, cuando a las 11:29 de la noche entrará creciente en Cáncer, de manera tal de que el fin de semana será con la luna creciente en Géminis. Dato importante, el domingo en la madrugada, a las 3:09, el sol entrará en Géminis. Así que téngalo en cuenta. Si la criatura nace a las 3:08, será todavía Tauro, pero si nace a las 3:09, ya será Géminis. Por el día de hoy, luna nueva en Tauro a partir de las 2:48, luna creciente en Géminis, sol en Tauro
cuando nos amanece este viernes 19 de mayo del año 2023. Para el día de hoy tenemos un foro que creo va a ser muy, muy interesante, porque el 19 de mayo de 1979, es decir, hace nada, se legalizó por fin la masonería en España. Esto es una buena excusa para hablar de la masonería, de los hermanos masones. ¿Qué es esa institución, esa reunión tan legendaria, tan perseguida algunas veces, tan elogiada en otras veces? ¿Qué es y en qué se fundamenta la masonería? Contaremos con César Alcalá, historiador en Barcelona, España, y con Julio Martínez, también historiador en Guadalajara, la Guadalajara española, no la mexicana. Y se nos va a sumar también Alberto Bárcena, profesor de Historia y Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo, en Barcelona también. Es interesante porque la Iglesia fue la que más persiguió a los masones. En el plano noticioso conversaremos con Antonio Alonso en Madrid. Zelensky asistirá a la cumbre del G7 en Japón. En Bogotá conversaremos con Marta Elvira Soto a propósito de la otra metida de pata del señor Petro. Publicó un tuit diciendo que los niños que habían desaparecido en el accidente de aviación en el Guaviare habían sido rescatados vivos. Falso, no se han encontrado los niños. También en Bogotá vamos a conversar con Zair Mundaray, abogado venezolano, fue fiscal del Ministerio Público por 17 años. Informó sobre la muerte de Juan Almeida Morgado, conocido como el hacker N33, cercano a Tarek El Aissami desde el 2012. Es otro de los que mueren presos en medio de la trama esta de corrupción, y no el gobierno de Maduro, el fiscal Tarek William Saab no ha dado ninguna información al respecto. Rafael Nadal confirma que el año entrante será su último año en el tenis. Sobre la gran carrera de Nadal vamos a conversar con Nicolás Pereira, el ex tenista venezolano, comentarista en ESPN. Esa será pues nuestra agenda para el día de hoy. Cuando repasamos en las efemérides de este 19 de mayo, tenemos que en 1536 en la Torre de Londres es decapitada Ana Bolena, la esposa del rey Enrique VIII. Ana de los 1000 días fue una película magnífica sobre Ana Bolena, con Geneviève Bujold haciendo el papel de Ana. 1000 días. El 19 de mayo de 1850, a 150 kilómetros al este de La Habana, el general venezolano Narciso López desembarca en la villa de Cárdenas con 600 expedicionarios para echar a los españoles y lograr la independencia de Cuba. Hace ondear por primera vez la que sería la bandera de la República. Por eso a la ciudad de Cárdenas se le conoce como la ciudad bandera. Y siguiendo con Cuba, el 19 de mayo de 1895 murió José Martí. El 19 de mayo de 1925 nació Malcolm X, orador, ministro religioso, activista por los derechos civiles. El 19 de mayo de 1974, el escultor y profesor de arquitectura húngaro Erno Rubik crea el primer modelo del famoso cubo de Rubik o cubo mágico. El 19 de mayo de 1979, como comentábamos, se legaliza la masonería en España. Hace 5 años, el 19 de mayo, se casaron Enrique de Sussex y Meghan Markle en Windsor. Todo era felicidad en ese momento, ya no más. El 19 de mayo de 1842, en Viena, se estrena Linda de Chamonix de Gaetano Donizetti. Hoy, 19 de mayo, está cumpliendo 78 años Pete Townshend, el líder de The Who. 19 de mayo de 1954.
fallece el compositor estadounidense Charles Ives. 19 de mayo de 1965 corona el primer lugar en Billboard Ticket to Ride. Hora de llamar a Hani Martínez Ward al 855-55, que equivale a 855-365-6755. Muy buenos días, Hani. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Estamos aquí, bueno, siempre para ayudarlos a la hora de un accidente. Yo por lo menos vine a Estados Unidos cuando tenía 14 años de edad. No sabía el idioma, crucé en la frontera como inmigrante y de verdad que me sentía perdida en todas las leyes. Y sin embargo, eso fue lo que me empujó a mí a ser mi abogada de accidente para ayudar a personas que a lo mejor no conocen el idioma inglés, no conocen las leyes y se sienten perdidos durante el proceso de un accidente. Y por eso estamos aquí. Le explicamos todo en su idioma, en español, para que usted entienda paso a paso lo que hay que hacer después de un accidente. Le ayudamos con el tratamiento médico para que usted se recupere de su salud y pueda trabajar lo más pronto posible. Y bueno, finalmente, obviamente, peleamos por la máxima compensación monetaria después de un accidente. Y esa compensación varía. Podría ser $8,000 en lesiones simples, leves, o hasta más de $100,000, dependiendo de la lesión que usted tenga internamente en su cuerpo. Hani, comentaste algo muy interesante. Cuando tú llegaste a los 14 años, pues no conocías nada, ni siquiera hablabas el idioma. Cuando uno está recién llegado a este país, anda siempre como temeroso. Podré estar aquí, no podré estar allá, podré pisar aquí, en fin. Y recuerdo recién llegados, yo venía conduciendo, nos chocan y yo me bajo y Flor Alicia, mi esposa, va al lado y me dice, no, cuidado, que tú no estás en tu país. Ese hecho de que yo no esté en mi país de origen me va a limitar a la hora de algún reclamo, de ser víctima. No te limita en lo absoluto y por eso es que la gente tiene temor, tiene miedo, hay mitos que desconocen, pero la ley te da 100% derecho, aunque no tengas documentos, aunque no tengas licencia, aunque no tienes seguro. ¿Por qué funciona así? Es una ley que está en todos los Estados Unidos que da derecho a los inmigrantes y a las personas indocumentadas a poder hacer un reclamo por lesiones, mientras sea la víctima del accidente. Y tengo derecho a compensación económica, si fuera el caso. Así es. Muy bien. Así es. Por eso usted debe tener el teléfono de Hani Martínez Ward en la memoria de su teléfono celular. 855-55. Repito, 855-55, que equivale a 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? Eso es todo. Estamos aquí 24/7 para ayudarle. 24/7. Ese detalle es también muy importante. Muchísimas gracias, Hani. Gracias. El editorial con César Miguel Rondón. De todas las cumbres que se realizan, G20, G40, la más importante sin duda es el G7, porque reúne a los 7 países más poderosos, los 7 países más industrializados del mundo, con la notoria excepción de China. ¿Cuáles son estos 7 países? Japón, que en esta oportunidad es el anfitrión en la ciudad de Hiroshima, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Francia, Italia y Canadá. Además de estos líderes, contarán con la presencia de Volodymyr Zelensky, el líder ucraniano, quien va a aparecer también allí en Hiroshima. Zelensky en este momento está en Jeddah, Arabia Saudita, en ocasión de la cumbre de la Liga Árabe, de manera tal de que Zelensky cada vez se aleja más de su territorio ucraniano, el territorio invadido por Rusia, en una labor diplomática de envergadura, con mucho músculo. Y esta cumbre del G7 está prevista pues que le cargue fuerte a Rusia luego de la invasión. Según leo en la
reseña que publica hoy El País de Madrid, el G7 acuerda nuevas sanciones para estrangular la economía rusa. A esta reunión también asistirán el presidente de la India, también irá por la América Latina, no por América Latina, pero irá el latinoamericano, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y también el presidente de Indonesia. La relación de Occidente con China es el otro gran tema que tendrán que enfrentar. Se decidirán asuntos muy importantes en Hiroshima, por lo que la presencia de nuestro presidente Volodymyr Zelensky es absolutamente esencial para la defensa de nuestros intereses, declaró Oleksiy Danilov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, en la televisión ucraniana. La nueva vuelta de tuerca de los socios contra Rusia, aprobada en Hiroshima, se desarrolla en múltiples planos con controles de exportación a Rusia, intentos de mejorar la eficacia de implementación de nuevas sanciones e imposición de las nuevas sanciones. El comunicado aprobado no concreta el detalle de cuáles son estas nuevas medidas que deberán especificarse y ejecutarse posteriormente. El G7 acuerda de entrada reducir aún más el perímetro de las exportaciones a Rusia permitidas para seguir asfixiando la capacidad manufacturera de Moscú, con un posible efecto sobre su industria de defensa. No se trata de una prohibición general, una posibilidad que estuvo flotando en las discusiones en semanas pasadas, sino un incremento gradual en la presión a Moscú. La medida se sitúa en un punto medio entre la postura más extrema, la que mantiene Estados Unidos, el veto total a las exportaciones, y la más prudente de los europeos, que son quienes tienen más lazos comerciales con Moscú. Bruselas calcula que las restricciones ya adoptadas han reducido en un 55% las exportaciones de Rusia y más del 60% de las importaciones. Pero allí continúa la invasión y el fin de la guerra, como insisten los expertos, no se ve cerca. 9:19 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con las noticias de Estados Unidos, Venezuela, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio, por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón, la voz que cuenta la historia mientras ocurre, está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:21 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. La representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, planea presentar artículos de juicio político contra el presidente Joe Biden, por lo que ella llama cuestiones de seguridad nacional y el manejo de la frontera sur de la nación. Dijo: es con la mayor solemnidad que anuncio mi intención de presentar artículos de juicio político, impeachment, sobre la cabeza de este último poder ejecutivo de Estados Unidos, que ha estado funcionando desde el 1 de enero. El 20 de enero de 2021, para destruir sistemáticamente este país, el presidente de los Estados Unidos, Joseph Robinette Biden. Eso dijo la señora Greene en rueda de prensa. Después de meses de especulaciones, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, está listo para hacer oficial su campaña presidencial para el 2024, listo para anunciarlo la próxima semana. Múltiples medios informan que DeSantis, quien se perfila como el principal rival del expresidente Donald Trump por la nominación republicana, probablemente presentará la documentación para su candidatura en un evento de lanzamiento que tendrá lugar en su ciudad natal de Dunedin, en Florida. La Corte Suprema falló a favor de Google y Twitter en un par de casos de responsabilidad observados de cerca en el día de ayer, diciendo que las familias de las víctimas del terrorismo no habían demostrado que las empresas
ayudaron a fomentar los ataques llevados por ISIS contra sus seres queridos. Según escribió en el dictamen el juez Clarence Thomas, la decisión fue unánime en el caso de Twitter. Silicon Valley obtuvo así una gran victoria legal después de que la Corte Suprema dictaminara que las empresas de redes sociales no eran responsables del contenido terrorista en sus plataformas. La Corte Suprema dijo que, si bien los malos actores como el Estado Islámico podrían hacer un mal uso de las redes sociales, lo mismo podría decirse de los teléfonos celulares, el correo electrónico o Internet en general. Montana se convirtió en el primer estado en promulgar una prohibición total de las ventas y uso de TikTok en el estado, ya que el gobernador republicano Greg Gianforte firmó una legislación que, dijo, protegería los datos privados y la información personal confidencial de los habitantes de Montana para que no sean recolectados por el Partido Comunista Chino. Ayer las autoridades confirmaron que una niña de 8 años murió bajo la custodia de Aduanas y Protección Fronteriza debido a una emergencia médica. Anadit Tanay Reyes Álvarez estaba detenida junto con su familia en Harlingen, Texas, en el Valle del Río Grande, según se informa, una de las áreas más concurridas para el cruce de migrantes. Las autoridades están investigando su muerte, que es el protocolo estándar, y un juez ordenó una autopsia. Álvarez nació con problemas cardíacos y fue operada hace 3 años. Ahora su muerte se produce solo una semana después de que un niño hondureño de 17 años muriera mientras estaba bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Y hoy se despide como embajador de Estados Unidos para Venezuela James Story, tras casi 5 años en el cargo. En los últimos años, por la crisis diplomática entre ambos países, cumplió funciones como jefe de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela. Lo sustituirá un veterano con 37 años de experiencia, Francisco Palmieri, miembro de carrera del Servicio Exterior Superior, quien hasta ahora se desempeñaba como encargado de negocios interino en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. 9:25. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Leo en el pitazo Juan Almeida, el autodenominado hacker alias N33, falleció esta semana convirtiéndose en la segunda persona que pierde la vida bajo arresto en medio de la investigación contra la corrupción que realiza la administración de Nicolás Maduro. Semanas atrás se registró la muerte de Leonel Azuaje, de la estatal Cartones de Venezuela. Ante estos dos casos, el abogado penalista Zair Mundaray sostiene que hay infinidad de irregularidades. Indica que el fiscal general Tarek William Saab nunca explicó qué hechos se les atribuía a los ahora fallecidos. También en el pitazo, 41% de la población venezolana confía en redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook o TikTok para sortear la desinformación en el país, de acuerdo con un estudio presentado a cargo de Equilibrium Centro para el Desarrollo Económico. La encuesta nacional de opinión pública, con una muestra de 1.275 personas sobre qué hacen los venezolanos para protegerse de la desinformación, reveló que el 38% de los consultados confía en medios tradicionales como la televisión, la radio o la prensa para informarse. El gobierno de Venezuela reiteró su rechazo a las medidas coercitivas unilaterales, como llama a las sanciones internacionales contra el país, durante su participación en la reciente reunión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO a través de su representante ante esta organización, Rodolfo Pérez, según informó la Cancillería venezolana. 9:27. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. Bogotá. El miércoles, el presidente colombiano Gustavo Petro anunciaba en Twitter que, después de arduas labores de búsqueda de nuestras fuerzas militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Cita textual. Se refería al accidente ocurrido hace 18 días en las selvas del sur de Colombia. La información había sido dada, según Petro, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, pero no era cierto.
Así que Petro tuvo que admitir ayer que se había equivocado. Petro, que utiliza las redes sociales para informar sobre asuntos clave del gobierno, escribió: he decidido borrar el tuit, debido a que la información entregada por el ICBF no ha podido ser confirmada. Lamento lo sucedido. Las fuerzas militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando. En este momento no hay otra prioridad diferente a la de avanzar con la búsqueda hasta encontrarlos. La vida de los niños es lo más importante. Fin de la cita. ¿Por qué iba este instituto, dedicado a la prevención y protección integral de la primera infancia y adolescencia, ser una fuente fiable en una tarea de búsqueda que atañe a peritos y forenses? Como señala el diario El País de Madrid, Petro privilegia en sus redes sociales la inmediatez sobre la cautela, a pesar de que sus asesores le han pedido que sea más prudente. Quito. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció la aprobación del inicio del proceso de comicios generales anticipados, previsto para el próximo agosto y que responde al decreto de muerte cruzada emitido el miércoles por el gobierno, que supuso la disolución del Parlamento. Tras una sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, el organismo informó que aprobó por unanimidad el inicio del proceso electoral para las elecciones anticipadas presidenciales y legislativas 2023, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 741 sobre la muerte cruzada, suscrito por el presidente, el conservador Guillermo Lasso. México aprobó la creación de una nueva aerolínea de pasajeros operada por el Ejército. Desde el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, las Fuerzas Armadas de México han adquirido un papel sin precedentes en la vida civil. A pesar de los controles constitucionales, ahora están involucrados en todo, desde la vigilancia hasta la construcción de líneas de tren y la gestión de los puertos del país. La aerolínea del Estado mexicano, como se llamará la nueva aerolínea, es la séptima empresa propiedad del Ejército aprobada durante el mandato de López Obrador. Antes de su presidencia, no había ninguno. El gobierno espera que la aerolínea comience a operar a finales de año. Buenos Aires, la vicepresidenta Cristina Fernández reconoció que el país está en dificultades y dijo que el principal problema es el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, por lo que llamó a revisar el convenio con el organismo y abogó por un acuerdo político nacional para debatir cómo solucionar la escasez de dólares. Cristina dijo que elegir a Alberto Fernández como candidato a presidente en 2019 fue una buena estrategia, pero reconoció que saliera mal dependía era de la gestión del gobierno, durante el cual ella ha advertido de los problemas que iban viniendo. Ganar las elecciones de octubre, para las que el peronismo aún no ha confirmado candidato, en la que ella se ha negado a participar, depende, dijo Cristina, de que ese movimiento político vuelva a enamorar a la sociedad. Cristina ya no enamora. 9:31 de la mañana. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Como habíamos comentado en nuestro editorial, en Hiroshima, los líderes del G7 anunciaron hoy, en el primer día de la cumbre, nuevas sanciones contra Rusia y restricciones a las exportaciones del grupo hacia ese país. Y, como se ha comentado, pues Volodymyr Zelensky va a asistir a esta cumbre. ¿Qué significa la presencia de Zelensky allí en Hiroshima? Vamos a Madrid, donde en la línea telefónica está el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU, Antonio Alonso. Antonio, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación. Un placer siempre estar en vuestro programa. Muchísimas gracias. Antonio, ¿cómo podemos interpretar la presencia de Zelensky en Hiroshima? Cada vez se está alejando más del territorio ucraniano. Bueno, la cuestión es que efectivamente
Zelensky, yo creo que en los últimos tiempos va sintiendo que necesita hacer esfuerzos extra por recabar cada vez más apoyos diplomáticos, políticos, para llevar a cabo su ofensiva, su anunciada ofensiva, ¿no? o contraofensiva, o al menos para sostener el esfuerzo de guerra, porque él es bien consciente de que sin la ayuda exterior él no podría sostener ni su país ni la guerra, ¿no? Es decir, él prácticamente, no, y sin prácticamente, todo el presupuesto militar y civil del Estado ucraniano del año 2022 y 2023 recae en manos de Estados Unidos, de los países OTAN, etcétera, ¿no? De lo que vaya recabando y también recabando el material militar que le quieran ir entregando, y cada vez, digamos, con una mayor potencia de ataque y de letalidad, porque entiende que él tiene que ganar esta guerra y él no la puede ganar solo, ni mucho menos, si no es con el apoyo de los países OTAN. Antonio, antes ha estado en la cumbre de la Liga Árabe en Arabia Saudí. ¿Qué pretende él de los árabes? Pues exactamente lo mismo, ¿no? Romper un poco, no su aislacionismo, no su aislamiento, ni mucho menos sostener, digamos, todo el apoyo internacional, que en principio está volcado con el agredido, no con el agresor, lógicamente, pero al cabo ya de un año de guerra, pues ya se va poniendo de manifiesto que el mundo se va fracturando cada vez más en dos, ¿no? Entonces, que hay una cantidad de países que podemos llamar Occidente, que están muy claramente posicionados en contra de Rusia y a favor de Ucrania, es decir, principalmente la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, y por el lado asiático, pues Japón, Corea del Sur, y por el sur del Pacífico, pues ahí tenemos a Australia y Nueva Zelanda, es decir, al final unos 50 países, poco más o menos, y luego hay una serie de países que están muy a favor de Rusia, y luego hay una gran cantidad de países que están en medio, que no saben muy bien qué hacer, para dónde tirar, a quién apoyar, pero que en las últimas semanas, los últimos meses, cada vez va siendo más claro que se van decantando su apoyo por Rusia, más que por Rusia en sí, por China, ¿no? Es decir, que apoyan a China, la visión de China, en contraposición con lo que les ofrece Estados Unidos, ¿no? Entonces, países africanos, países del Medio Oriente, entre ellos, por ejemplo, Irán, lógicamente pertenece a ese eje en el que estaría posicionado en contra de Estados Unidos, como es tradicional en él. Pero la cuestión es esa, ¿no? Es decir, Zelensky tiene que romper de alguna manera esa última tendencia, que es pues ya de hastío de la guerra. En fin, a nosotros, a los españoles, nos pilla un poco lejos. Son más de 3.000 kilómetros lo que nos separa de la guerra, pero imaginaos pues lo que supone para Estados Unidos o América del Sur o África o otros países de las islas del Pacífico, ¿no? Y es una guerra lejana, y entonces Zelensky tiene que romper esa última tendencia de hastío de la guerra y de que incluso se pasen algunos al bando de China-Rusia. La guerra tiene ya 449 días y, como bien mencionas, eso del hastío de la guerra, con el paso de los días va creciendo y no se le ve fin a esta guerra en el horizonte todavía. ¿Qué puede ocurrir? Pues luego de yo escucho las dos cosas, las dos versiones, ¿no? Es decir, que se va a acabar pronto, que ya está a punto de acabarse, que antes del verano esto ya se ha acabado, y también escucho todo lo contrario, análisis que van más bien por una escalada brutal. Incluso alguno ayer decía en un análisis que escuchaba que se está abriendo ya la puerta a un escenario de guerra nuclear, y aportaba un par de datos interesantes, pero yo prefiero guardar la esperanza y decir que no, que así como el Papa Francisco es cierto que fracasó en principio a la hora de ofrecerle a Zelensky este plan de paz, porque lógicamente Zelensky ahora mismo no quiere oír ni hablar de paz, de sentarse a la mesa de negociación, porque quedaría como débil y llegaría a la mesa de negociaciones en una posición muy debilitada, muy inferior, en inferioridad de condiciones, pues estaría por todo lo contrario, es decir, por ir hacia adelante, por ofrecer una contraofensiva más fuerte, ¿no? Y decía que escuchaba este análisis, el que decía que estábamos al borde de un enfrentamiento nuclear, porque Reino Unido
ha enviado munición con uranio empobrecido y que ha explotado porque Rusia, al parecer, ha destruido uno de esos silos donde estaba metido ese armamento y está provocando contaminación, más incluso que la de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, una contaminación nuclear o atómica mucho más, no digo potente, no una destrucción potente, pero sí una contaminación de radioactividad mayor, superior a la de Hiroshima a la de Nagasaki, porque al fin y al cabo Hiroshima y Nagasaki a las pocos días ya se podía circular por allí. Sin embargo, esa contaminación que se está emitiendo ahora gracias a este armamento de uranio empobrecido, bueno, pues puede perdurar ahí años. Ya. Antonio, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias a vosotros, un placer siempre. Antonio Alonso es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU en Madrid. Hablando de el Papa, leo este despacho de la agencia EFE. Francisco pretende enviar a 2 emisarios a Kiev y a Moscú en su intento de mediación para detener la guerra en Ucrania. El cardenal Matteo Zuppi puede ser el encargado de ir a la capital ucraniana, mientras que el arzobispo Claudio Gugerotti, prefecto del dicasterio para las iglesias orientales, viajaría a la capital rusa, según varios medios. Esta sería la misión secreta a la que se refirió el Papa Francisco de regreso de su viaje a Hungría y de la que el Vaticano mantiene aún el máximo silencio. Pero si es cierto, pues ya no es tan secreta la misión. El presidente sirio Bashar al-Assad será recibido hoy en la cumbre de la Liga Árabe en Arabia Saudita, por primera vez en más de una década. El dictador, que usó armas químicas y bombardeó hospitales civiles durante la guerra civil prolongada, que dejó cientos de miles de muertos y millones de desplazados, ha sido rehabilitado en el mundo árabe, que anteriormente estuvo al lado de los Estados Unidos y de Europa, con la creencia de que nunca debería ser aceptado. La Casa Blanca se ha mantenido en silencio sobre el tema, pero un proyecto de ley bipartidista en el Congreso busca prohibir que cualquier administración estadounidense reconozca a Assad y endurecer las sanciones orientadas al aislamiento de Siria. Rafael Nadal se retirará después de la temporada 2024. El español se retiró lesionado del Abierto de Francia este año, que ha ganado 14 veces, ganando 112 juegos, perdiendo solo 3. Un nivel de dominio sin igual en los largos anales de un deporte que data del siglo XIX, según Sky Sports. La rivalidad de casi 2 décadas de Nadal con Roger Federer, quien se retiró el año pasado, incluye quizás el mejor partido de tenis de todos los tiempos, la final de Wimbledon en 2006, finalmente ganada por Federer después de 5 sets épicos e inmortalizada en un artículo de David Foster Wallace en The New York Times, en sus estilos contrastantes, el arte clínico de Federer y el machismo apasionado de Nadal. Nadal, Federer y Novak Djokovic han dominado el tenis del siglo XXI y aún no hay estrellas de estatura comparable para reemplazarlos. 9:41 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy, #Masonería Hoy. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. El 19 de mayo de 1979, en España se legaliza la masonería. Ya Franco había fallecido y con la muerte de Franco, pues, y la apertura que empieza a vivir España, entra ya de una manera legal la masonería en España, que había sido prohibida por Franco en defensa de la Iglesia Católica. La masonería ha sido perseguida a lo largo de los siglos. Pero, ¿qué es la masonería? ¿Por qué despierta tanto interés esta especie de institución misteriosa? ¿Qué rol jugó, por ejemplo, en la independencia de las naciones latinoamericanas en el siglo XIX? En el caso venezolano, prácticamente todos, desde Simón Bolívar para abajo, eran
eran masones. Francisco de Miranda. En Estados Unidos, a finales del siglo XVIII, pues la masonería fue fundamental entre los llamados padres fundadores de la nación. Muchos de sus criterios están en esa primera y única constitución. Y los símbolos masónicos están hasta en el billete de dólar. ¿Qué es la masonería? Pues bien, vamos a entrar en este mundo de los hermanos masones con dos destacados historiadores y periodistas españoles. En la ciudad de Barcelona está César Alcalá. César, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por sumarte al programa de hoy. Muchas gracias a ti y un placer estar en directo con vosotros. Muchas gracias. Y en la ciudad de Guadalajara, la Guadalajara española, no la mexicana, está también periodista e historiador Julio Martínez. Julio, gracias por sumarte al programa. Sí, hola, buenas tardes aquí en Guadalajara. Buenos días allí en Miami. A ver, ¿qué es la masonería? Comencemos con César Alcalá en Barcelona. Bueno, la masonería es una institución de carácter mediático, filantrópico y filosófico que fue fundada con un sentimiento de fraternidad. Es decir, se cuenta que los primeros masones, o el inicio, digamos, de la masonería, muchos lo remontan a la época de los egipcios, pero lo podemos enclavar, digamos, en el momento de la construcción de las catedrales, ¿no? Es decir, fueron los primeros gremios, por decirlo así, de constructores de catedrales y que se agruparon alrededor, digamos, de esta fraternidad, digamos, de obreros y de arquitectos, y ese es el inicio, es decir, es este sentimiento de fraternidad. Lo que pasa es que, como muy bien has dicho tú en la introducción, como que tiene este halo de misterio, pues claro, ha implicado que a lo largo de los años la masonería haya sido vista de una manera, pues, como, bueno, mítica y de una manera muy... que la gente le ha dado mucho interés en conocer la masonería por este misterio, ¿no? Pero el misterio, digamos, hoy en día las grandes hermandades se están abriendo y se están abriendo a la sociedad, y ahora están saliendo y han salido a lo largo de los últimos años pues masones diciendo que eran masones, grandes maestres de la masonería, y en definitiva, digamos, ahora el secretismo empieza a romperse. A ver, el secretismo, por supuesto, es un imán para la curiosidad, para especular. Pero más allá de este secretismo, ¿por qué han sido tan perseguidos y condenados? ¿Por qué, por ejemplo, Franco los prohibió allá en España? Conversemos, me gustaría oír la opinión de Julio Martínez en Guadalajara. Sí, hola, buenas tardes. Mire, pues hay, según José Antonio Ferrer Benimeli, que es el principal estudioso de la masonería en España, en Europa, incluso en América Latina, habla que Franco tuvo dos intentos de acceso a la masonería. Uno en 1927 en Larache, cuando todavía el norte de Marruecos era protectorado español, y un segundo en 1932 en Madrid, la capital española. En ambos fue rechazado, además con el hándicap que la segunda vez su propio hermano Ramón Franco, que era uno de los principales aviadores de la España republicana, estaba en esa logia y también le rechazó porque, según los criterios masónicos, no tendría Francisco Franco, digamos, las características para ingresar en esta sociabilidad, en esta orden. Ya, a ver, no deja de ser algo paradójico que, siendo obreros, arquitectos, constructores de catedrales, la iglesia los persiguiese. ¿Por qué eran constructores de catedrales? ¿Eran creyentes en el Dios cristiano católico? Le pregunto a César Alcalá. Hombre, de entrada, en un principio sí, es decir, no estaban fuera de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que con el tiempo y con el pasar de los años, evidentemente la masonería no es que se haya apartado de la Iglesia Católica, pero sí que no tiene una confesión. Es decir, dentro de la masonería puede haber gente que sea protestante, puede haber judíos y puede haber católicos, pero no tienen por qué profesar
la religión católica. Es decir, tú puedes estar dentro de la masonería teniendo cualquier otro tipo de creencia y como que hay esta fraternidad, esta libertad dentro de ellos, pues claro, ser católico, pues, a ver, no es un impedimento, pero digamos, no tienen una confesión estandarizada o una confesión que puedas decir, mira, los masones son católicos. No, porque también hay judíos y también hay protestantes. O sea, por ejemplo, Inglaterra, la gran mayoría de la alta sociedad y de la nobleza inglesa pertenecen a la masonería, es decir, el anterior marido de la reina Isabel II era el máximo, estaba en el máximo poder, digamos, de la masonería en Inglaterra, con lo cual, pues es que no están ligados con religión con masonería en este sentido. Felipe de Edimburgo era masón, entonces. Sí. Era el gran jefe de la logia masónica de Inglaterra, sí. Grado 33. Su hijo no, ¿eh? Grado 33. Exacto, su hijo no. O sea, el actual Carlos III no, lo cual fue una cosa que, bueno, según dicen, contrarió un poco a su padre, pero no, Carlos III no lo es, pero Felipe de Edimburgo sí que lo fue. Sí. Qué interesante. A ver, uno entiende entonces que lo máximo es la creencia en lo que se denomina como el gran arquitecto del universo. ¿Qué es el gran arquitecto del universo? Le pregunto a Julio Martínez. No tengo a Julio. Entonces te paso la pregunta a ti, César. Sí, ningún problema. El gran arquitecto es, digamos, el creador de todo, ¿no? El que ha estructurado y el que ha creado, digamos, todo lo que tenemos hoy en día aquí, que no tiene por qué ser el Dios católico, por decir, es decir, puede ser el Dios de cualquiera otra de las creencias, pero sí que la masonería considera que hay un gran arquitecto y por eso, digamos, uno de los símbolos de la masonería es el compás. Es decir, no hay... Tenemos dificultad ahora con la comunicación. Sí, perdona. Ajá, ahora sí estás con nosotros. Ahora sí, que decía que el gran arquitecto, por eso la masonería tiene el compás, es decir, porque estructura y hace, digamos, crea lo que es el actual, digamos, donde estamos nosotros viviendo en estos momentos. A ver, ¿qué hace que personas tan importantes en el proceso histórico hayan sido masones? Ya comentaba, por ejemplo, el caso de los padres fundadores de Estados Unidos, comentaba el caso de los generales, los libertadores en América Latina. En Europa, alguien tan singular como Voltaire también era masón. ¿Qué los lleva a militar en esta sociedad secreta? Julio, ¿te tenemos? Sí. Ah, ok, por favor. ¿Se me escucha? Vale, sí. La masonería sobre todo fue una sociabilidad que, aunque las propias tradiciones masónicas hablan que se entronca directamente con los constructores de catedrales medievales, realmente la fundación oficial se produce el 24 de junio de 1717. Por tanto, estamos ante una sociabilidad ilustrada. Y sobre todo era una sociabilidad de prestigio. Por eso muchas élites, hay que tener en cuenta que todavía a principios del siglo XVIII era una sociedad estamental, con lo cual la burguesía no tenía derechos para participación política, pero sí tenía recursos para formación y para aculturizarse por alguna manera. Pues esa burguesía generó unos ciertos espacios de participación propia, y entre ellos estaban las sociedades de ideas, las sociedades amigos del país y también las logias masónicas. Entonces, por eso, mucha de esa burguesía, de esa incipiente burguesía, se reunió en las logias masónicas, y por eso muchos grandes nombres, pues pertenecieron a la masonería. Muchos grandes nombres de la historia, no solo española, europea o latinoamericana, sino mundial.
algunos que nos pudieses mencionar, Julio. Pues, por ejemplo, aquí en España, el presidente de la República, Manuel Azaña, formó parte de la masonería. Diego Martínez Barrios, que también fue un político prominente. Sagasta, que también fue presidente del gobierno en España. O en el caso de México, también conozco bastante la historia de la masonería en México, el propio Benito Juárez o Porfirio Díaz. Dios, de manera tal de que surgen cada vez más nombres prominentes en medio de la masonería. Y en el caso europeo me llamó mucho la atención Voltaire, Montesquieu, Montaigne, buena parte del pensamiento pues del siglo XVIII. Y en la actualidad, ¿quiénes sabemos, aparte por ejemplo de esa revelación de Felipe de Edimburgo, quiénes son masones hoy por hoy? Le pregunto a César Alcalá. Pues, hombre, masones, por ejemplo, tienes personajes como pueden ser, digamos, Macron en Francia está dentro de la masonería, el que fuera primer ministro Valls. Aquí en España algunos dicen que tanto en la derecha como en la izquierda pertenecen a la masonería. Se han dicho nombres, lo que pasa es que como que nunca ninguno de ellos lo ha dicho públicamente, es decir, sería especular, es decir, han dicho en ciertas ocasiones que Felipe González perteneció y pertenece a la masonería. Lo que pasa es que como que él ni lo ha confirmado ni lo ha desmentido nunca, pues claro, es muy precipitado decir esto, ¿no? Pero históricamente, por ejemplo, aparte de los nombres que estaba diciendo Julio, te podemos poner a dos, digamos, que son claves, ¿no? Que es Isaac Newton y Mozart, entre ellos, ¿no? Es decir, la masonería en un momento determinado involucró a unas élites. También, por ejemplo, durante la Segunda República en España casi todos los militares eran masones. Un partido que hay aquí en Cataluña, que es Esquerra Republicana de Cataluña, lo fundaron los masones, es decir, todos los miembros de Esquerra Republicana eran masones, y el símbolo de Esquerra Republicana pues es el triángulo, aunque haya la bandera de Cataluña, pero la forma del logo que tienen es el triángulo de la masonería. Es decir, está muy puesta dentro de la sociedad la masonería. Lo que pasa es que, claro, que se diga o no se diga, esta es otra historia. Ya. O que expliquen ellos que lo son o no. Ya. Bien, vamos a hacer una pausa para entrar luego en esto del secretismo, los rituales, por qué el triángulo, en fin. Y quiero despedir a Julio Martínez, quien nos ha acompañado desde Guadalajara. Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Bien, César, continuamos ahora y se nos va a sumar en, no me dijeron si es en Madrid o en Barcelona, Alberto Bárcena, profesor de Historia y de Doctrina Social de la Iglesia. Con la Iglesia hemos topado. No vaya a ser ahora que Cervantes también fue masón, ¿no? Bien, ya regresamos, 11 minutos. Nuestro foro de hoy, #masonería hoy, en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 10:06 de la mañana. Hablemos de Betty Car. Tienen el carro que se adapta a tus necesidades. Te lo entregan con la mecánica al día, pulido, limpio y con garantía. Pero lo mejor de todo es que no necesitas ni social ni crédito. No tienes de qué preocuparte. Ellos se encargan de todo. Si tienes poco down payment, también te ayudan a financiarlo. Síguelos en Instagram, @BettyCarsMiami. Allí puedes ver la variedad de vehículos. Llama al 786-470-9490. Repito, 786-470-9490. Betty Car, tu dealer de confianza. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, definitivamente, por lo que puedo ver en los noticieros
de aquí de Estados Unidos, finalmente Zelensky sí va a atender el G7 en Japón. Había dudas de que pudiera hacerlo de forma presencial, pues estaría en la cumbre de la Liga Árabe. Sin embargo, como podemos ver en CNN, se habla de que sí va a atender de forma física esa cumbre. Pero otra noticia muy interesante en realidad proviene de la China. Un equipo de investigadores chinos, César, ha encontrado por primera vez evidencia de rocas sedimentarias marinas en la superficie de Marte, lo que apoya la hipótesis de que el planeta rojo albergó un antiguo océano en su llanura norte. El hallazgo se basa en el análisis de los datos de la cámara multiespectral del rover Surón de Marte, que aterrizó en el cráter Utopia Planitia en mayo del 2021, según informó la agencia de noticias china. Según un artículo publicado también en la revista National Science Review, los científicos de la Universidad de Geociencias de China en Wuhan observaron que las estructuras del lecho de las rocas expuestas eran diferentes de las rocas volcánicas comunes y las arenas eólicas que predominan en el resto de la superficie marciana. Así que hubo agua. Y si hubo agua, entonces quizá hubo vida, ¿no? Así es. En fin. Muchas gracias, Floralicia. Son las 19 minutos. Regresamos a nuestro foro de hoy. #Masonería Hoy. Y le quiero dar la bienvenida a Alberto Bárcena. Él es profesor de Historia y de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo, en Madrid. Alberto, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por sumarse a nuestra conversación. Buenos días, encantado de sumarme. El amigo César Alcalá, también historiador y periodista, nos acompaña desde Barcelona. Le quiero preguntar, Alberto, estábamos hablando del secretismo de los masones. ¿Por qué secreto? ¿Por qué tantos misterios? ¿Por qué sus rituales no son del conocimiento público? Bueno, en primer lugar, como dice una de las condenas pontificias, porque las primeras son ya del siglo XVIII, las cosas buenas buscan la luz y las que no lo son, la oscuridad. Y en las condenas de los papas, los primeros fueron Clemente XII, 1738, luego Benedicto XIV, en 1751, alegan dos motivos para condenar la masonería. Y es el peligro que representan para la seguridad del Estado y para la salvación de las almas. Esto habría que desarrollarlo por extenso, claro, pero sería una primera iniciación. Y en cuanto al secreto, pues evidentemente estoy de acuerdo, ¿no?, con esta afirmación de la condena pontificia. Las cosas buenas buscan la luz. Si hay que guardar en el secreto la actividad de la asociación, es porque hay algo, evidentemente, que no debe salir. Ese algo es un proyecto revolucionario que está en la masonería desde el primer momento. Tuvo mucho que ver con la Revolución Francesa y con todas las que vinieron después, en el siglo XIX e incluso en el XX, porque el suyo es un proyecto de cambio radical del mundo y del hombre, a partir de cero, podríamos decir. Ordo ab caos, el orden vendrá del caos. Y bueno, eso es lo que puede explicar el porqué del secreto. Me parece muy, muy interesante esto, de manera tal de que sería una organización, una institución para fomentar revoluciones, para fomentar caos, según esta visión. ¿Qué opina César Alcalá en Barcelona? Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Alberto. Es decir, todas las revoluciones que han habido, antes estabas hablando de las que hubo en Sudamérica en el siglo XIX, todas han tenido detrás a la masonería. Todas las revoluciones que han habido en Europa, empezando por la francesa y siguiendo por otras, han tenido la masonería detrás. Es decir, siempre, en cualquier revolución ha habido algún miembro o miembros de la masonería detrás y han sido los grandes instigadores de estas revoluciones. ¿Qué hace en una institución revolucionaria alguien tan conservador como Felipe de Edimburgo, entonces? Te pregunto a ti, César. Bueno, a ver, es una tradición en Inglaterra, es decir, en Inglaterra la masonería forma parte, digamos, del status quo de la monarquía y, digamos, de las clases sociales altas de Inglaterra, con lo cual, bueno,
quizás ellos no sean revolucionarios o no estén por la revolución de una manera muy sutil, pero sí que están por toda una serie de cambios. Es decir, todo lo que ha pasado en los últimos años en Inglaterra, digamos, una de las cosas que se está diciendo ahora de Carlos III es de que, bueno, pues no tienen demasiado, o sea, creen que no puede salir demasiado bien su reinado porque no pertenece a la masonería. Dios. Es decir, lo quieren vincular una cosa con la otra. Está fuera del orden, por decirlo de alguna manera. Es decir, Carlos III está fuera del orden establecido por ellos durante siglos. Ya. Le pregunto a Alberto Bárcena en Madrid, ¿qué vigencia tiene la masonería hoy? Por ejemplo, estamos hablando de esto en un programa de radio. ¿Cuán importante puede ser esta institución a la fecha de hoy? Alberto. Lo es, y aunque haya distintas ramas, insisto en que todas están igualmente condenadas. Durante 200 años ha habido una maquinación permanente contra la Iglesia Católica, donde han encontrado un escollo siempre, desde su fundación hasta la fecha, por ese afán de implantar un nuevo orden, una nueva civilización, digamos, a partir de cero, donde lo cristiano estaría sobrando. Cuidado, no solo lo católico de forma más concreta. La vigencia que tiene a día de hoy es que, aparte de seguir funcionando, muchas obediencias masónicas, ya hace más de 100 años se crearon las llamadas organizaciones pantalla, que son organizaciones en las que hay masones y otros que no lo son, aunque el pensamiento que se defiende en ellas es un pensamiento masónico y tienen un peso económico y político grande. Aquí en Europa pondríamos como ejemplo el Club Bilderberg, donde no todos pertenecen a la masonería, pero está dirigido desde luego por masones. Y las decisiones políticas y económicas quedan mediatizadas por parte de los gobiernos europeos, en buena medida por lo que se decide en la reunión del club, que es una reunión anual. Esto es un ejemplo de cómo la masonería sigue pesando. Y aparte yo añadiría, para no extenderme mucho más ya, que el pensamiento masónico lleva 200, 300 años propagándose desde la clase política, desde la academia, porque se infiltraron pronto en altas instancias de todo tipo, y ese pensamiento es lo que nos ha hecho ser absolutamente relativistas, algunos del todo y otros más o menos, pero una impronta relativista en lo moral, el no poder afirmar una verdad de manera contundente, es algo que viene de la masonería. Benedicto XVI, justo antes de ser papa, lo denunciaba en una homilía, esa dictadura del relativismo. Porque quien se adhiere a la verdad, como había dicho Juan Pablo II, ya no es fiable desde un punto de vista democrático. Bueno, pues esa desconfianza hacia quien defiende la verdad con mayúscula, ese relativismo moral que impera en Occidente es una herencia masónica. Y ese pensamiento ha ido calando en la sociedad y ha hecho posible la transformación que Benedicto XVI, 2 años antes de su muerte, calificaba ya no como dictadura del relativismo, sino como el credo del anticristo, la inversión de todo el orden natural. Interesante, muy interesante. Los masones, en tanto que es una organización secreta, no tienen que decir que son masones, pero entre ellos se reconocen inmediatamente por unos códigos de señas, de gestos, palabras, no sé. Salvador Allende fue masón, pero también lo fue, por ejemplo, Gerald Ford, por hablar de extremos ideológicos. ¿Cómo se estructuran internamente? Sé que el grado máximo es el grado 33, al que llega solo el gran masón. Pero ¿cómo va ese proceso? ¿Qué tipo de pruebas tienen que tener estos masones para poder ir ascendiendo? Le pregunto a César Alcalá. Como decías, el grado máximo es el 33, por ejemplo, uno de los personajes famosos que llegó al grado 33 fue Mozart, ¿no? Esto es una ascensión a lo largo del tiempo, es decir, esto no dejaría de ser, para hacer un símil que lo entendamos todos, como un ejército, es decir, entras como soldado raso y a medida que van pasando los años vas pasando diferentes pruebas y vas demostrando tus capacidades, pues vas ascendiendo y hasta que consigues llegar al grado 33,
bueno, que ya estás en la cúspide y en la parte más alta, digamos, del escalafón. No en todas partes llegas al grado 33, es decir, en algunas llegas hasta el grado tercero. Es decir, no siempre es el 33, pero en gran medida dentro de la francmasonería el grado 33 es el más alto, sí. Me llama la atención, Mozart también fue masón. Sí. Hay una pregunta que me hace Daniel Patiño, nuestro operador de audio, y me parece pertinente porque él ha venido oyendo toda esta serie de nombres tan importantes en la historia, los padres fundadores de Estados Unidos, los libertadores en América del Sur, el presidente Macron, Felipe de Edimburgo, y la pregunta que hace Daniel es, ¿se puede ser pobre y masón? César. Pues yo supongo que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Si se puede ser pobre y masón. Evidentemente, lo que tiene, digamos, como orden, digamos, de fraternidad es que se ayudan entre ellos. Yo creo que un pobre dentro de la masonería no quedaría. Vaya, yo creo, no sé Alberto lo que piensa, pero yo creo que no. Alberto, estamos acercándonos al final de la conversación y usted ha aportado ideas muy interesantes. No solo esto, se puede ser pobre y masón, pero iría más allá. Es decir, se puede ser no ser destacado en algo y ser masón, porque por lo visto solo hemos hablado de masones muy importantes y destacados. La mayoría de los masones, ¿qué son? Bueno, los hay en política, los hay en todas las profesiones, en política mucho, esa es una larga tradición en la masonería, también en el mundo de la banca, las altas finanzas, por supuesto, pero yo destacaría la influencia política. Y claro, hemos nombrado o han salido nombres muy importantes. Felipe de Edimburgo, quiero aclarar que no pasó del grado primero, no quiso saber más, pero se inició en la masonería presionado por su suegro, el rey Jorge. Sin embargo, no aceptó ser el jefe de la masonería inglesa y desde los años 60 del pasado siglo lo es el duque de Kent, primo de la reina Isabel II, que sigue siéndolo después de tantísimo tiempo. O sea que esa familia está muy vinculada indudablemente a la masonería y ha habido como una simbiosis entre masonería y la casa de Hannover. También quizá ahí esté la clave de por qué en Inglaterra, el país que fue en su día más industrializado de toda Europa, no ha habido revoluciones. Pero se puede ser realmente de cualquier profesión, en principio, pero depende también en qué logia quieras entrar. Si quieres entrar en la gran logia Rockefeller de Nueva York, no vas a ser admitido a no ser que aportes algo importante. Primero, que ya tengas una trayectoria dentro de la masonería, pertenezcas a un grado alto. Y por otro lado, que aportes algo económicamente, políticamente o culturalmente hablando, que haga que para esa gran logia sea interesante la pertenencia de la persona, ¿no? Claro que se puede ser alguien muy destacado sin pertenecer a la masonería, pero bueno, siempre han sufrido esa tensión o persecución. Alfonso XIII, rey de España, el bisabuelo de Felipe VI, bueno, en parte pierde su trono, en buena parte, por un enfrentamiento que mantiene con la masonería a lo largo del reinado. Y además fue avisado ya en 1919 de que si no se iniciaba en una logia y tomaba ciertas medidas legales, como la reforma de la familia, la enseñanza laica, lo que siempre han buscado, acabaría perdiendo el trono y tendría que salir de España, cosa que ocurrió unos años más tarde. O sea que plantarle cara tiene cierta dificultad, que duda cabe, pero bueno, para un católico que quiera ser coherente no hay otra salida, porque la última condena, y esto quiero que quede claro para los católicos que puedan estar oyéndolo, la de 1983, Declaración sobre Asociaciones Masónicas de la Congregación para la Doctrina de la Fe, tiene una frase muy simple y fácil de retener: el masón está en pecado grave y no puede acercarse a la Santa Comunión. Esto lleva la firma del cardenal prefecto, que como digo entonces era Joseph Ratzinger. De manera que, claro que sí, ha habido muchos católicos coherentes, otros no, pero ha habido muchos que, por supuesto, no han dado ese paso porque sabían lo que implica espiritualmente hablando. Luego ha habido mucha más confusión y por eso esta declaración del 83 salió al paso
de la rumorología que ya existía, propagada desde la propia masonería, de que la doble pertenencia, masonería e iglesia, era ya posible. No, no lo es, no lo ha sido nunca y nunca se ha contemplado. De hecho, el Papa Francisco ha hablado muy claramente contra la masonería y ordenó la suspensión de excomunión de un sacerdote masón en Francia, Pascal Bessin, que era párroco en la diócesis de Annecy, Alta Saboya, por el hecho de que era masón. O sea que esto ni está caducado ni es algo trasnochado de otros tiempos, ¿no? Ya. Muchísimas gracias, Alberto, por habernos acompañado en el programa de hoy. Alberto Bárcena, profesor de Historia y de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Y en la ciudad de Barcelona nos ha acompañado César Alcalá, historiador y periodista, a quien también le quiero dar las gracias. César, ya a manera de conclusión, ¿eres o no eres masón? No. No. La verdad es que no. La contestación ha sido rotunda. Sí, y muy rápida. Y muy rápida. Sí. Muchísimas gracias, César, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti también, César. Un abrazo. Gracias. Bien, el reloj indica 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:27 de la mañana. Al momento de leer las noticias de América Latina, reparamos en el caso del señor Gustavo Petro, quien, según El País de Madrid, prefiere, a ver cómo fue que prefieren se va por la audacia a la hora de escribir un tuit, lejos de confirmar si esto es cierto o no, el tuit o el trino, como le dicen en Colombia. Y le ha ocurrido recientemente con el caso de los niños. Él dijo que habían sido rescatados, vivos, sanos y salvos, y es falso, tuvo que retractarse. ¿Cómo fue tomado esto en Colombia? Vamos a Bogotá. En la línea telefónica está Marta Elvira Soto, del diario El Tiempo. Marta Elvira, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo estás, César Miguel? Muy bien. ¿Qué pasa con el presidente Petro y el Twitter? Bueno, digamos que hay una parte, ¿cómo podríamos decirle? Política y otra emocional. Te voy a hablar de la primera. Todo el mundo quiere que esos niños aparezcan. Hoy cumplimos el día 19 del accidente aéreo, en donde una familia completa de indígenas colombianos del departamento del Guaviare, que es muy cercano al Brasil, pues estaban en un pequeño bimotor que perdió el control. También murió el piloto, murió la madre de los niños y murió un tercer pasajero. Los niños sobrevivieron, van entre los 11 años y los 11 meses de nacidos. Entonces, digamos que el país quería que este tuit del presidente fuera real. ¿Qué pasó? Después de que incluso la televisión española, te voy a decir que tituló que es milagro en la selva, que los niños habían resultado, pues se habían podido ubicar y estaban vivos, resultó ser mentira. ¿Qué dicen? Que es una falta de manejo del tema del operativo que se está haciendo, que se filtró una información falsa por parte del componente civil que está en el terreno, pero hay otros que aseguran que se está utilizando este caso como una cortina de humo, porque mientras tanto van aprobando las reformas del gobierno Petro en el Congreso de la República, y la atención del país está más puesta en los niños, en que aparezcan, en que encontraron el biberón, en el que hay una huella, que realmente en la otra parte de la agenda. El presidente terminó retirando el tuit, ofreciendo disculpas, explicando qué había sido lo que pasó.
y reforzando el operativo en terreno. A ver, ¿cómo sabemos? Me llama la atención el argumento de la cortina de humo. ¿Petro estaría prestándose a esta cortina de humo para llevar adelante sus reformas y que el público colombiano esté pendiente de la tragedia de los niños? ¿Es así como funciona? Esta es una versión, pero miran, digamos que la opinión pública colombiana y los medios de comunicación principalmente no son tan ingenuos como para perder de vista lo que está pasando en el legislativo. Pero lo que sí es cierto es que el tema, por ser mediático, por ser un tema de redes, por haber, digamos que alcanzado un vuelo internacional, la noticia ha concentrado toda la atención de la agenda. Y en segundo lugar, hemos estado pendientes de cómo van avanzando esos cambios, esos proyectos de ley que el presidente está interesado en que salgan. Ayer en bloque, en algunos casos y en otros, uno a uno, se fueron aprobando varios de los polémicos artículos de la ley de la reforma a la salud, y también están avanzando los acuerdos en torno a la reforma laboral, que es un tema gigantesco en donde todos los empresarios han levantado la mano por temor a que las nuevas normas terminen destruyendo plazas de trabajo. A ver, yendo al caso del accidente, ¿qué se sabe puntual y que sea cierto sobre el estado de los niños? Bueno, real. Se llegó al lugar del accidente y se encontraron los cadáveres del piloto, la mamá de los niños y el tercer pasajero, y no de los niños. Real, se encontró el biberón del pequeño, a unos cuantos metros de la aeronave, es decir, que habían caminado, que habían abierto una maleta, se encontró un pequeño cambuche, es decir, que se presume que los niños salieron con vida del accidente y se estaban moviendo. Eso es lo real. El resto son especulaciones. ¿Cuántos niños son? 4. Bueno, seguiremos pendientes y ojalá se dé el milagro en la selva, como titularon los españoles. Perdón, Floraliza tiene una pregunta. Sí, quería preguntarte, ¿cuál es la edad que tiene cada uno de los niños involucrados? Bueno, mira, lo que hasta ahora sabemos, porque es un tema que ha sido un poco complicado por tratarse de una familia indígena que además pues no hablan el idioma. Quiero contarles que la abuelita grabó en el idioma de ellos, en el dialecto de ellos, un mensaje para pedirles que por favor no se sigan movilizando. Pero, ¿qué es lo que sabemos? Al parecer la niña mayor es una niña de 13 años de la comunidad Huitota que está allá. Eso es lo que sabemos. El siguiente tendría 9 años. El otro no te puedo decir la edad, pero sé que el más pequeño tendría 11 meses. Dios. Marta Elvira, muchísimas gracias por estos minutos en esta mañana. Muy bien, a ustedes. Hasta luego. Marta Elvira Soto, editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo en Bogotá. Son las 10:34 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes transitar solo con abogados con experiencia y conocimiento. Las abogadas de Canero Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración laboral, familiar y humanitarias, entre otras, suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Su equipo de trabajo está comprometido con los inmigrantes y buscan soluciones que alcancen los objetivos de cada uno de sus clientes. Anota este teléfono: 305-579-9218. Repito, 305-579-9218 o escribe a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. A ver, leo al momento de repasar las noticias de Venezuela,
nos detuvimos en esto. Juan Almeida, el autodenominado hacker alias N33, falleció, convirtiéndose en la segunda persona que pierde la vida bajo arresto en el contexto de la supuesta guerra contra la corrupción. Antes habíamos tenido la muerte de Lionel Azuaje. Zair Mundaray, quien fuera ex fiscal del Ministerio Público por 17 años, asegura que no han sido transparentes las autoridades al informar de estas muertes. Vamos hasta Bogotá, donde en la línea telefónica está Zair Mundaray. Zair, muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, César Miguel. No, gracias a ti por la invitación. Acá a la orden. Zair, ¿qué ha ocurrido en el caso tanto de Juan Almeida, el hacker N33, y en el caso de Lionel Azuaje? Bueno, han ocurrido numerosas irregularidades que nos ponen a dudar y además dan cuenta de cómo el régimen venezolano se mantiene absolutamente al margen de todo el ordenamiento jurídico internacional en materia de muerte sospechosa, porque hay que decir que de acuerdo a algunos protocolos internacionales, por ejemplo el protocolo de Minnesota, que es de Naciones Unidas, cuando una persona muere bajo custodia del Estado, existe una necesidad imperiosa de aclarar las circunstancias de muerte y de que esto sea transparente para los familiares, para el resto de la comunidad. Y eso no lo hemos visto. Además de que hay algo fundamental, César Miguel, nunca supimos exactamente cuáles eran los hechos que se le atribuían a Juan Almeida. Recordemos que Juan Almeida, además, se atribuye a ser hacker, lo cual constituye un delito en cualquier lugar del mundo. Es cibercrimen, es irrumpir precisamente en los medios informáticos privados, pero como lo hacía con la venia del Estado y de alguna manera tenía todo un aparato propagandístico a favor del régimen, andaba en una absoluta impunidad. Entonces, luego de que es detenido, nunca dijo Tarek William Saab exactamente cuáles eran los hechos punibles que se le atribuyen, como ocurrió también en el caso de Lionel Azuaje. En ninguno de los dos casos pudo explicar Tarek William Saab de manera concreta cuáles eran los delitos y cuál era la afectación que ellos habían causado al patrimonio público. Así que llama la atención que estos dos detenidos por vínculos con Tarek El-Aissami mueran en estas circunstancias y además en circunstancias que no quedan aclaradas, sobre todo en el caso de Juan Almeida, donde no hay noticias de que haya sido trasladado a medicina legal y se haya hecho una autopsia médica legal como corresponde y que haya sido publicada y que se haya dado la información pública, sino de manera sorpresiva se dice que venía padeciendo una enfermedad y entonces tampoco sabemos quién certificó esa muerte, porque la ley indica que en este tipo de muertes, que además no fue hospitalaria, no fue intrahospitalaria, sino fue en su vivienda, lo cual llama la atención de que no recibió la atención médica a la cual estaba obligado también por protocolo en materia de detención. Entonces genera una importante duda acerca de cuál fue la actuación o si pudo haber sido víctima de alguna otra circunstancia concomitante que haya tenido que ver con la muerte. Entonces hay una absoluta opacidad que une estas dos muertes y además por dos sujetos vinculados, por uno en la raíz que es finalmente quien debería estar siendo investigado más profundamente, que es Tarek El-Aissami. A ver, de estas personas que están detenidas, que algunos dicen son más de 60, otros dicen que son más de 80, donde no se ponen de acuerdo ni siquiera Saab o Diosdado Cabello, no sabemos dónde están detenidos, pero ¿cómo nos llega la información de estas dos muertes, de Juan Almeida y de Lionel Azuaje? Bueno, estas informaciones nos llegan a través de la cuenta de Twitter de Tarek William Saab, que ha tratado los temas de manera bastante irresponsable. En el caso de Lionel Azuaje, cuando se produjo la muerte, antes de que fuera trasladado a medicina legal, ya había dicho que era por ahorcamiento y que era un suicidio, es decir, sin tener investigación previa. Y en este caso, cuando no se sabe ni quién certificó la muerte, también dijo que venía padeciendo una enfermedad. La mayoría de los detenidos, además, se mantienen en el SEBIN. Sé que a Polibaruta, que es llamativo, trasladaron a los que tienen que ver con la rama judicial, que es el juez Maximino Márquez, otra persona que estaba vinculada a la presidencia del circuito y la secretaria del tribunal.
lo cual es bastante llamativo. Pero en el caso del SEBIN, que tiene señalamientos ante el Consejo de Derechos Humanos, en la Misión de Determinación de Hechos, la Corte Penal Internacional, de ser esencialmente un centro de tortura, que se hayan hecho las audiencias dentro de un centro de tortura también constituye una grave irregularidad desde el punto de vista procesal, porque estas personas que están cautivas por parte del Estado están dentro de su audiencia donde tienen unos derechos, y créeme que a pesar de toda la polarización y que puedan ser vinculados al régimen o que sean corruptos, la defensa de esos derechos en definitiva es lo que hemos venido reclamando históricamente, que es la defensa del debido proceso para todos los ciudadanos, están siendo conculcados, porque estas personas no podrían decir ante el tribunal que fueron víctimas de tortura, de otros crueles, humanos y degradantes, como sabemos que han sido víctimas algunos de ellos por informaciones que nos llegan, porque tienen al torturador al lado frente al juez en el tribunal. Entonces estas son circunstancias totalmente irregulares, ni siquiera fueron trasladados ante un tribunal, ante su juez natural, sino que hicieron trasladar al juez a la sede de torturas del SEBIN, lo cual dice bastante de cómo es el modelo de Estado venezolano, un modelo de Estado donde la justicia está sometida al poder policial y al poder político, además. Entonces, increíble. Ahí hay una absoluta irregularidad, además que nunca se ha dicho, salvo en algunos casos, exactamente qué ha cometido cada quien y cuál es el daño que ha generado. ¿Y esto por qué, César Miguel? Porque Tarek Saab tampoco lo sabe. Las investigaciones no lo han dicho. Esto es una racia, es una vendetta, y en esta vendetta es caiga ese grupo de poder, extinguirlo, exterminarlo, quitarle poder, independientemente de que tenga la capacidad de probar exactamente cuáles son los delitos que ha cometido. Así que lo jurídico no tiene valor en este caso. ¿Quién está al frente de esta vendetta? ¿Cabello, Maduro, Rodríguez? Los que quedan, ellos son los que quedan. Si te pones a ver, se está atomizando el poder en torno a Maduro y cualquier posibilidad que venga de algún escenario electoral. Está Cabello, que ha aprovechado de meter algunos de los suyos y lo ha logrado de manera muy importante porque reempoderó al SEBIN. No existe la tal policía contra la corrupción, esto es el SEBIN y González López, el general González López detrás de todo esto, que es una ficha importante de Diosdado Cabello, y logró también poner la presidenta del circuito penal de Caracas, es decir, la justicia la está dirigiendo Cabello. Pero el dedo hacia dónde apuntar están metidos los hermanos Rodríguez, que acaban de lograr meter en la CBG, en la SUNACRIT y en PDVSA a personas muy importantes para ellos que pasan ahora a tener el control de lo que tenía Tarek Saab. Así que finalmente esto es una distribución, una neodistribución del poder que tiene, va a tener importantes efectos para el futuro cercano del país desde el punto de vista político. Tú decías, ahorita dijiste Saab, pero es Tarek El Aissami al que te referías, ¿no? Sí, exacto, Tarek El Aissami. Okay. Zahir, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, a la orden, José Miguel. Esto es muy bien. Gracias. Zahir Mundaray es abogado criminalista, fue fiscal del Ministerio Público por 17 años y ahora vive en el exilio en la ciudad de Bogotá. 10:44 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Leyendo las noticias en esta mañana, ya es oficial, el señor, bueno, para uno es joven todavía, siempre, Rafael Nadal ha anunciado que se retira después de todos los compromisos para el 2024. ¿Qué le queda por delante a Rafael Nadal? En la línea telefónica, en este momento tenemos a Nicolás Pereira, un gran tenista venezolano, actualmente es comentarista deportivo en ESPN y en Tennis Channel, miembro del Comité Internacional de la Asociación de Tenis Profesional y del Salón de la Fama del Tenis. Nicolás, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Un placer, César Miguel, la verdad es que un gusto saludarte. ¿Qué le queda a Rafael Nadal por delante si ya anunció que se va el año entrante? Bueno, una linda vida llena de logros y el placer de saber que lo entregó todo, ¿no? Escuchar esa frase en su conferencia de prensa cuando dijo que la decisión la toma su cuerpo y no él,
yo creo que envuelve mucho del significado de lo que escuchamos y de lo que dejó ayer él en conferencia de prensa. ¿Qué decisión tomó su cuerpo para seguir con las palabras del propio Nadal? Bueno, él quería ir a París seguro. Su equipo desde hace meses le viene diciendo que no es lo correcto. Yo creo que él siempre se preparó para dar lo mejor cuando entra a una cancha de tenis. Lo demostró, porque la grandeza de Nadal no solo viene en lo que nos dejó adentro de la cancha de tenis o lo que nos ha dejado, porque él dice que espera volver para el 24, sino en cómo lo encaró personalmente. Él tiene problemas físicos desde muy temprana edad en el tobillo izquierdo, si recuerdo correctamente, y lo que ha tenido que hacer a través de los años en cuanto a tratamiento físico para estar en su mejor forma es algo que solo él y la gente que está muy cercana lo sabe. Lo que él muestra en la cancha de tenis es solo la punta del iceberg. Lo que va en preparación, en producción, tú bien lo sabes, para lograr lo que un profesional logra, viene una cantidad de cosas en cuanto a programación, en planes, y en el caso de esfuerzos físicos que nadie ve. Y yo que he tenido conocimiento de esto a través de los años, el esfuerzo que ha hecho Rafael Nadal para poder producir lo que ha producido adentro de una cancha de tenis es sencillamente bárbaro. El año pasado se retiró Roger Federer y ya para el entrante le tocará a Nadal. Y leo que según David Foster Wallace en The New York Times, el mejor partido de todos los tiempos fue la final de Wimbledon 2006 entre estos dos caballeros. ¿Coincides con ese diagnóstico? Y si es así, ¿qué ocurrió en ese partido? Es muy difícil, ¿no? Porque han tenido tantos, pero yo creo que ese, por lo que significó, por la manera en que el partido tuvo un vaivén, se hizo un documental sobre ese partido que a los amantes del deporte, no solo del tenis, les recomiendo ver. Y también por el hecho de que Nadal se tuvo que sobreponer a un Roger Federer ya establecido. Cuando Nadal entra al circuito, Roger ya tenía 4 o 5 años en la cima del deporte. Entonces fue como la llegada a de cierta manera a ser igual, ¿no? Que es parte de toda la sinfonía de la carrera de Rafa Nadal, ahora separándolo si se puede de un Roger Federer. ¿Y por qué ese partido fue tan grande? Porque justo terminó cuando caía el sol. Fue idílico, fue verdaderamente un poema de partido, pero es muy difícil señalar un solo partido y un solo jugador, pero el vacío que deja Rafael Nadal es enorme. Bien, después de Federer y Nadal, y creo que Djokovic, no se ve quiénes podrían ser sus sustitutos, o no hay nadie por ahora en el panorama. De nuevo, como el partido, como un jugador, va a ser muy difícil. Yo no creo que haya un dominio como hubo con Federer, como hubo con Nadal. Los números son estrepitosamente impensables, ¿no? Si te pones a ver, no hay Roland Garros sin Nadal o Roger desde el 98. Estamos hablando de 25 años. En cuanto a los que vienen, se hablaba del Next Gen cuando se empezó a promocionar en el ATP Tour hace 6 años, 7 años. Con Medvedev, con Tsitsipas, han ganado muy poco para lo que llevan de carrera. Si bien las carreras son más longevas ahora gracias a la ciencia de la medicina, yo veo a esta nueva generación de Sinner, Alcaraz y Rune como un trío que puede dominar a la generación de antes de ellos por el ímpetu y por la constancia con la que veo que compiten y la manera en como veo que compiten. Pero ese es otro tema, ¿no? Sí. El hambre de un Nadal, de un Federer, de seguir con una carrera ya exitosa después de 10 años y jugar 10 años más, porque ambos lo hicieron en la misma época. Y también competir contra campeones del calibre de estos tres que nombraste, César Miguel. Sí. Nicolás, muchísimas gracias por
atendernos en esta mañana. El gusto siempre es mío. Que sigan los éxitos. Un abrazo grande a ti y a tu audiencia. Muchas gracias. El campeón Nicolás Pereira. El reloj indica 10:55 de la mañana. El próximo viernes 16 de junio, West Kendall se convertirá oficialmente en territorio éxitos. Desde las 9 de la mañana, todo el equipo de la 107.1 FM estaremos transmitiendo la programación desde Shops at Hidden Lake, en el 12700 Avenida del Southwest con la calle 128. Fernando Arriaza, Daniel Chapela, la Chiqui Baby, Albertico Rodríguez, Jessica Fox y quien te habla, César Miguel Rondón, estaremos esperándote para compartir momentos maravillosos. Habrá sorpresas, rifas de certificados, regalos y promociones con descuentos especiales y mucha alegría. Ya lo sabes, viernes 16 de junio la cita es en el Shops at Hidden Lake, 12700 Avenida del Southwest con la calle 128. Un momento especial creado para compartir juntos en nuestro territorio Éxitos 107.1 FM, la radio del sur de Miami. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, nos vamos a Italia. Las inundaciones causadas por lluvias torrenciales en la región italiana de Emilia-Romagna, noreste, dejan ya al menos 14 muertos, decenas de desaparecidos y 20.000 evacuados, mientras los bomberos continúan con el rescate de personas en pueblos aislados o las que han quedado atrapadas en sus casas 48 horas después del suceso. El hallazgo de la víctima número 14, un hombre de 84 años que fue encontrado muerto en el barro del patio de su casa en Faenza, fue anunciado hace pocas horas en directo por el presidente de la región, Stefano Bonaccini, mientras intervenía en su programa televisivo. Y hoy es el Día Mundial de la Donación de Leche Humana, Día Mundial contra la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, Día Mundial del Médico de Familia y Día de ir en bicicleta al trabajo, Bike to Work Day. 10:57. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Laura Rodríguez, ya te dije Laura, ¿no? Sí. Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarte, César Miguel Rondón.